después de haber escuchado las dos brillantes exposiciones, me toca a mí cerrar un poco el ciclo de charlas que estamos dando. Y vamos a hablar de un tema muy caro a nuestros sentimientos, que es la reforma universitaria, bajo un punto de vista histórico. Vamos a hacer un breve relato, nada más. Pero fundamentalmente, cuál ha sido la participación de la masonería, no tan solo en la concreción de la reforma universitaria, que por sus características ha sido verdaderamente revolucionaria en la sociedad argentina, sino cuál ha sido la participación de la masonería en todo el proceso educativo. La reforma universitaria del año 18 es la culminación del proyecto sarmientino, que fue tomado por la masonería argentina. Se inicia con la logia docente y continúa con la ley 1420 y va a terminar con la reforma universitaria del año 18. Fíjense ustedes qué curioso. El que aprueba la reforma universitaria del año 18 es el presidente Hipólito Yrigoyen, que es el que le da comienzo a todo este proceso. Él participa del comienzo de todo este proceso educativo porque él se inicia en la logia docente. La logia docente precisamente es la que hace suyo el proyecto sarmientino, lo estudia, lo analiza, trabajan y son los que van a presentar el proyecto educativo que va a aplicarse durante todo el siglo XX y que ha sido, a mi juicio, una de las revoluciones más importantes que ha tenido el país, porque ha creado una sociedad única, no tan solo en América, sino, yo me animaría a decir, en el mundo, con una movilidad social ascendente, donde el hijo del analfabeto pudo ser presidente de la nación. Y lo continúa haciendo, si bien es cierto que hay algún límite, se ha frenado un poco esa movilidad social ascendente a partir de la década del 90. Esa es una de las aspiraciones de la masonería, de volver nuevamente a reimpulsar esa movilidad social ascendente a través de la educación. Pero antes de entrar a analizar cuál ha sido la participación de la masonería en el proceso educativo, vamos a decirles qué es la masonería, para que ustedes más o menos comprendan de qué se trata esta institución. Esta institución es una institución iniciática y es fundamentalmente una institución, una institución iniciática, es una institución que privilegia la conducta y privilegia el conocimiento. Bajo ese punto de vista decimos que es una escuela de conducta y de conocimiento. Para el masón el fin no justifica los medios. Cuando uno ingresa a esta institución asume varios compromisos. Uno de ellos es el de llevar una conducta ética hasta el fin de sus días, y otro es de no vegetar jamás, de incorporar conocimiento desde que uno se inicia hasta el día de su muerte. La masonería se considera de que el hombre no se realiza jamás, no llega nunca al conocimiento pleno y al conocimiento de la verdad, porque es una continua realizar, y uno termina de realizarse cuando llega la muerte. Ese es uno de los temas más importantes. ¿Cuáles son los principios que siguen la masonería? Esa es esencialmente, por supuesto, laica. Es una de las instituciones que ha llevado adelante todo este proceso y toda esta lucha del laicismo en la sociedad, no tan solo argentina, sino en la sociedad mundial. Los principios son el de libertad, igualdad y fraternidad, que ustedes lo van a ver insertos en el manifiesto liminar de la reforma universitaria del año 1918, donde se plantean políticas igualitarias, la libertad de cátedra y la fraternidad, para hacer una realidad el principio de igualdad. Además, bajo el punto de vista político, la masonería argentina defiende la república democrática, laica, social, igualitaria. En definitiva, ¿qué es lo que pretende la masonería? Una sociedad igualitaria en libertad, con libre acceso, y una sociedad total y absolutamente inclusiva. A veces nos preguntan
y decía acá el doctor Llobet, de si nos confunde si somos antirreligiosos o no, y si somos una religión. La masonería no es una religión, porque la masonería se ocupa del hombre desde que nace hasta que muere, pero en el ámbito temporal y no en el ámbito de la trascendencia. En el ámbito de la trascendencia espiritual trascendente es el ámbito de las religiones, y nosotros no nos metimos con ellas porque aceptamos todo tipo de religiones. Nosotros consideramos a las religiones a todas en un nivel de igualdad. Son todas buenas, todas conducen al gran arquitecto del universo, y por eso no somos antirreligiosos. Lo que sí es cierto, y en realidad no podría no dejar de decirlo, que a través del tiempo nos hemos enfrentado duramente, sobre todo con la religión católica, pero no en el campo espiritual. Y hemos sido condenados muchas veces, pero no en el campo religioso. Jamás hemos sido condenados por una conducta antirreligiosa. Toda la lucha y todas las condenas han sido en el ámbito temporal y terrenal. Cuando la Iglesia abandona el ámbito específico, que es la trascendencia y la espiritualidad, y baja a la sociedad y pretende imponer ideas dogmáticas reaccionarias y autoritarias, ahí la masonería le sale al cruce. ¿Cuáles han sido los enfrentamientos que hemos tenido desde la vieja Europa y que después se trasladaron a América? Justamente la lucha del liberalismo contra el absolutismo. La masonería empezó a plantear que el esclavo tenía el mismo derecho que un señor feudal, y fuimos condenados. Empezamos a plantear que esa relación de mando y obediencia, que es el poder, la justificación es porque el pueblo así lo decidió, y el poder no venía de Dios, no podía dedicarse a esas minucias. Fuimos condenados por eso. En el sílabus fuimos condenados porque somos democráticos, y Sarmiento, con esa pluma sarcástica que tiene, dice: ¿cómo ahora me condenan porque soy democrático y quiero la igualdad y todo lo demás? Otra de las condenas ha sido una de las grandes luchas que hemos tenido por la emancipación americana. La masonería se decidió definitivamente por esa lucha del liberalismo, pero un liberalismo entendido no como lo entendemos acá en Argentina, que el liberalismo, el concepto liberal tiene un concepto peyorativo. Paul Samuelson, premio de economía, decía que en Argentina los liberales eran fascistas de mercado. Yo hablo del liberal integral, el hombre que defiende los derechos humanos, el hombre que defiende los derechos del ciudadano, el que defiende al hombre ante cualquier poder omnímodo del Estado, y el que tiene una profunda base social. Esos son los liberales progresistas en Europa, en Estados Unidos. Acá en Argentina tienen otro nombre. Pero bueno, yo me refiero a esos liberales que combatieron en la vieja Europa en contra del absolutismo monárquico y en contra de los dogmatismos. Y esa lucha nos llevó a América a luchar por la independencia americana. El Vaticano estuvo en contra de la independencia americana. Eso sí, hubo una gran participación de clérigos acá en Argentina, que son los que rompen con la autoridad del Vaticano y crean un movimiento cismático acá en América. Pero me estoy desviando un poco del tema originario que estaba planteando. La masonería, como le dije, fue fundamentalmente, si uno analiza todo su contexto, todos sus grados, es una unidad sistemática de conceptos que propone un modelo de sociedad y un modelo de hombre. Un modelo de sociedad, la República Democrática, define cómo deben ser los hombres, la independencia del Poder Judicial, la posibilidad de convivir con el que piensa diferente, y tratar permanentemente de comprenderlo al que piensa diferente, porque son verdades distintas a las que uno tiene. No es que sea un ignorante, un traidor a la patria, ni nada. El otras personas piensan de forma distinta porque lo ven con una óptica distinta. Entonces las diferencias están, hay que buscar las coincidencias. Y cuando buscamos las coincidencias son proyectos comunes. Y ese proyecto común se trata en un objetivo nacional
y en una política de Estado. Y eso precisamente es lo que propone la masonería. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque con estos principios, con esta concepción, la masonería ha participado en todos los procesos históricos en Argentina. En las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, en la Asamblea del año 13, en la Logia Lautaro, en la Declaración de la Independencia, en la generación del 37, que se propuso organizar el país, en la Unión Nacional, la Atenida Unidad Nacional del año 1860, cuando se unen una atenida al Estado de Buenos Aires con la Confederación Argentina, en el proceso educativo, en la Revolución del 90, en la Revolución del 93, en la reforma universitaria del año 18, para nombrarle algunos temas. Y hablábamos, decíamos precisamente que tratábamos de los procesos de inclusión y los procesos de integración social. Y es ahí, ahora sí vamos a entrar directamente a la temática que nos toca, y le hablábamos también de políticas de consenso y políticas de unión nacional. Y vamos a ver que cuando los argentinos se ponen de acuerdo en determinados objetivos y en determinadas políticas que transforman en políticas nacionales y políticas de Estado, son políticas exitosas. Eso es lo que hay que lograr en el país. En lugar de la confrontación, mantener los principios, reafirmarlos y buscar el consenso para todos juntos buscar la posibilidad de un desarrollo nacional y continental. El tema de la educación fue un tema álgido y un tema de gran preocupación entre los fundadores de la nacionalidad. Está presente en el año 1810, en la Asamblea del año 13, en el Estatuto de 1815, la Constitución del 19, del 26, una Constitución del 19 monárquica, la de 26 aristocrática, pero todas hablan de educación pública. Una educación con un concepto de universalidad y de igualdad. No hablan de una educación sectaria. Todos estos principios son receptados por la Constitución del 53 y el que interpreta todo este ideal es Sarmiento. Sarmiento se ve exiliado en el año 1845 y el gobierno de Chile le encomienda a Sarmiento que haga todo un estudio en Europa y en Estados Unidos sobre los sistemas educativos. Vuelve a Chile con un sistema educativo de educación popular para todos. Y el presidente se lo rechaza porque dice, no, nosotros queremos una educación selectiva, para aristócratas, para obreros, para pobres. Y se lo rechaza. Fíjense ustedes que ahora hay un gran movimiento universitario estudiantil que está pidiendo que se aplique el sistema educativo argentino, con todas las falencias que puedan tener. El año pasado estuve en una reunión internacional con los chilenos y me decían, nosotros tenemos una sana envidia por el sistema educativo de ustedes. Le digo, pero mire que está un poco caído. Me dice, no importa. Lo que ustedes tienen y no se dan cuenta, que el desclasado, que el que no tiene un peso, puede acceder a la universidad y puede ser un profesional. Y de esa forma puede salir de la pobreza, puede integrarse. Tienen un país culto. Hablaba también del sistema de salud. Ustedes van a un hospital público y hay excelencia médica. Nosotros en un hospital público en Chile seguro que firmamos el certificado de defunción. Y en la educación no pueden acceder a... Y esto quería hacerle un comentario. Mi sobrina estuvo viviendo un tiempo en Chile. Entonces a la doméstica le preguntaba, trataba de incentivarla en la educación. Le dijo, mire señora, yo a duras penas podré darle una educación secundaria a mi hijo. A la universidad ni sueño. Entonces dije, ¿por qué? Porque lo que hay que pagar en la universidad no me alcanza mi sueldo para pagarlo. Y yo le decía a mi sobrina, fíjate vos la diferencia. La doméstica que trabajaba en la casa de mis padres, el hijo es docente universitario, ingeniero civil y docente universitario. Y ella vivía en una casita de 4 chapas con terreno. Esa es la Argentina que nosotros tenemos, que como la tenemos, la criticamos
y no la valoramos y la empezamos a valorar cuando la empezamos a perder. Sarmiento, cuando lo rechazan el proyecto educativo, viene a la Argentina y lo trae acá a la Argentina. Él lo implementa en parte en su gobierno, hace un censo y ahí advierte que más del 75% de la población argentina es analfabeta. Recordemos que en el año 1810 el 5% de la población de Argentina era alfabeta, 1810. 1868, más del 75% de la población era analfabeta. Por eso dice que su política va a ser la educativa. Sarmiento fue gran maestre de la masonería argentina y grado 33. Lleva el proyecto a la masonería lo hace suyo e inmediatamente crea la logia docente. Presidida por Vicente Fidel López, la integra Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, Martín Yrigoyen, su hermano, Carlos Pellegrini, y empiezan a elaborar el proyecto educativo y convocan a todas las principales plumas de docentes y de los mejores pedagogos de la época. Se presentan en el Congreso Pedagógico del 82, el presidente es Onésimo de Leguizamón, un destacado masón, y logran que en el año 1884 se dicte la ley 1420, que es una ley de integración social, donde se mezcla el hijo del rico con el pobre, y viene la ley de los guardapolvos blancos, y empieza ahí una liberación social y una movilidad social ascendente, que después va a culminar ese proceso con la reforma universitaria del año 18. Pero quiero destacar que la generación más aristocrática y oligárquica de la Argentina dictó leyes de integración social. Por eso la Argentina es totalmente diferente al resto de los países. Cuando viene la primera inmigración en el año 80, una de las formas de ascenso social era el ingreso a las Fuerzas Armadas. Los hijos de los analfabetos y expulsados por la pobreza de Europa accedían al colegio militar y esta sociedad le permitía que sean oficiales del ejército. Normalmente entraban en infantería y después ellos iban a enfrentar a los de caballería. Pero en otras sociedades, solamente al hijo del inmigrante o del que viene de afuera, nada más que suboficial si lo dejan entrar. Acá se le abrió las puertas. Ese proyecto se va a completar con la ley Laínez, con la ley Avellaneda, y vamos a llegar en los primeros 15 años del siglo XX, donde hay toda una movida, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y empiezan a cambiar las cosas. A nivel internacional se produce la Revolución Rusa del 17, la Revolución Mexicana. En Argentina, por primera vez en el año 1916, accede por voluntad popular el primer presidente democrático de la Argentina. Y empieza a haber todos unos aires de liberación. Y empieza en el año 1916 una tremenda ebullición en el ámbito estudiantil. Porque a nivel nacional, ¿no? Porque quieren terminar con esa universidad colonial, dogmática, clerical y antidemocrática que se imperaba. Cuando digo clerical no significa antirreligioso. Cuando digo clerical, la masonería es profundamente anticlerical porque está en contra de la utilización de la religión para ocupar cargos públicos. Y acá se utilizaba la religión para dogmatizar al alumno y justamente no enseñarle a pensar, no enseñarle a analizar. Entonces se quería terminar con eso. Hubo una gran movilización a nivel nacional y empieza a centrarse todas esas aspiraciones en Córdoba, que tiene una de las características de haber sido una de las universidades más reaccionarias y dogmáticas de la Argentina. En esa época había 5 universidades nacionales
Estaba la Universidad de Buenos Aires, que era más liberal y progresista, la Universidad de La Plata, la Universidad de Santa Fe y la Universidad de Tucumán. A fines de 1917, en Córdoba, que era una sociedad de una continua evolución, hay algunos autores que, como no saben cuál ha sido la participación de la masonería, no entienden bien por qué ha sido en Córdoba, y definen de que había dos líneas de pensamientos, una laica progresista y una clerical conservadora. En realidad, la que tuvieron una activa participación en la reforma universitaria fue la Logia Piedad y Unión y Cruz del Sur de Córdoba, amén de toda la participación de los masones en el resto del país. Y hay dos hechos que son detonantes para la reforma universitaria. Uno es el cierre del internado del Hospital de Clínicas y otra es una reglamentación muy dura para garantizar la presencia de los alumnos en la universidad, la Facultad de Ingeniería. Inmediatamente se reúnen los estudiantes